Bendito sea el Señor para siempre. Y en esta oportunidad vamos a compartir un mensaje que por título hemos puesto: Dios cumple sus promesas. Repito, Dios cumple sus promesas. Lo que Dios dice que va a hacer, lo va a hacer. Él tiene el poder para hacerlo. Él tiene la buena disposición. Él es el dueño absoluto de todo. Si Él dice algo, lo podemos esperar. Muchas personas se desesperan porque dicen: Dios me dijo, pero ha pasado tanto tiempo y no lo veo. Si Dios lo dijo, créelo, que solo Él sabe cuándo es el momento preciso para venir y glorificarse, porque Dios cumple sus promesas. Les pido el favor de que me acompañe a leer en el libro de Josué, capítulo 21, vamos a comenzar allí. Josué capítulo 21, versículo 43. En estos versículos que vamos a estar leyendo, de hecho 4 versículos en ese libro, hay como un resumen de la fidelidad de Dios. De que Dios, cuando dice algo, lo va a hacer. Leemos el verso 43, dice: de esta manera dio Jehová a Israel toda la tierra que había jurado dar a sus padres, y la poseyeron y habitaron en ella. Y Jehová les dio reposo alrededor, conforme a todo lo que había jurado a sus padres, y ninguno de todos sus enemigos pudo hacerles frente, porque Jehová entregó en sus manos a todos sus enemigos. No faltó palabra de todas las buenas promesas que Jehová había hecho a la casa de Israel. Todo se cumplió. Déjeme decirle, no faltó nada. Dios dio promesas a este pueblo cuando estaban esclavizados en Egipto. Y Dios dijo que ellos iban a ir a una tierra que fluía leche y miel. Una tierra que había sido prometida desde antes a Abraham y sus descendientes. Y estos estaban esclavizados por muchos años, unos 400 años. Cualquiera diría: ¿dónde está el cumplimiento de las promesas? Y no solo eso, que cuando son sacados de Egipto, entonces por causa de su desobediencia y rebeldía y murmuración, etcétera, son castigados por Dios. 40 años en el desierto, castigados. Y parecía que las promesas no iban a ser cumplidas. Parecía que las palabras que Dios dijo iban a ser en vano. Pero Dios es fiel y verdadero. Dios es todopoderoso. Pero Dios también es justo y juzga las acciones de los seres humanos. Y vemos aquí que Josué, después que ha conquistado, usted leyera los capítulos anteriores donde narra la palabra con lujo de detalle la cantidad de terrenos que ellos conquistaron. Dice, cada tribu, cada persona, todo era minuciosamente entregado. Dios cumplió sus palabras, sus promesas, y Josué da testimonio fiel ahora, un testimonio que queda para la posteridad y llega hasta nuestros días. Dios cumple lo que promete. Ya sea tarde, ya sea temprano, si Dios lo dijo, debemos creerlo porque sabemos que Él lo va a hacer. Hermanos queridos, hay algo que en el caso particular mío, al investigar las Escrituras, cuando encuentro una promesa de Dios, eso es Dios que dice: voy a hacer esto. Pero normalmente hay una condición. Puede ser muy simple, puede ser compleja, pero yo quiero buscar la condición. ¿Qué Dios dice? Si tú haces ese sí condicional, o cuando hagas tal cosa, esas condiciones trato de ver qué dice
para hacer mi parte, porque yo sé que Dios va a hacer su parte siempre. Que no haya ningún obstáculo a nivel individual que impida que Dios haga lo que quiere hacer. Este pueblo conquistó, sí, todo fue entregado 40 años después de haber dejado Egipto. Pero los planes de Dios era que conquistaran inmediatamente, pero ellos se rebelaron en el desierto y detuvieron la mano de Dios. La Biblia dice en Isaías 59 que no se ha agravado, dice, el oído de Dios para no oír, ni su brazo para no salvar. Pero las iniquidades son las que ponen una barrera. Que sea el Señor ayudándonos a nosotros ser obedientes a lo que Dios nos dice. Vaya por favor al libro de los Salmos, el Salmo 62. Salmo 62, el versículo 11, nos dice así la palabra: una vez habló Dios, 2 veces he oído esto, que de Dios es el poder, y tuya, oh Señor, es la misericordia, porque tú pagas a cada uno conforme a su obra. Otra vez, una vez habló Dios y 2 veces he oído esto, que de Dios es el poder. De Dios, más nadie, a menos que Dios le dé la oportunidad de hacer ciertas cosas. Pero Dios es el poderoso, el todopoderoso, el que creó los cielos y la tierra por el poder de su palabra y todo lo sostiene por su voluntad. Él es que tiene el poder y Él tiene también misericordia. Y dice aquí que Él paga a cada uno de acuerdo a sus obras. Aquellos que obran de manera justa, Dios les recompensa también. Aquellos que son impíos, que viven haciendo cosas malas, desagradables ante los ojos de Dios, Dios también les paga de acuerdo a sus obras. Dice aquí la palabra. Más adelante en el Salmo 68, verso 34, dice así: atribuid poder a Dios. Sobre Israel es su magnificencia y su poder está en los cielos. De nuevo, atribuid poder a Dios. Cuando venga cualquier situación en tu vida o esos tiempos como que la fe tiende a caerse, a debilitarse, cuando personas vienen a hablarte cosas extrañas que quieren hacer que tu fe mengue, atribuye poder a Dios. Cuando tú creas que las cosas se están terminando, que el tiempo se está acabando, recuerda, Dios sigue siendo Dios. Dios sigue siendo fiel y Él sigue estando en control. Atribuye poder a Dios. Reconoce que Él sigue en control. Atribuye poder a Dios, de nuevo te digo. Dice ahí: temible eres, oh Dios, desde tus santuarios. El Dios de Israel, Él da fuerza y vigor a su pueblo. Temible eres, Dios, desde tus santuarios. ¿Cuál es el santuario de Dios? ¿Cuál es el lugar donde Dios habita? ¿Cuál es el lugar donde la presencia de Dios se manifiesta más? El corazón de una persona que cree en el Dios todopoderoso, creador del cielo y la tierra, y que por causa de creer en Él se manifiesta en su manera de vivir, en su manera de hablar, en cómo percibe las cosas. En esa persona se manifiesta. Porque su poder, dice, está en su santuario y nuestros corazones son templos del Espíritu Santo, dice la palabra de Dios. Y recibimos de parte de Dios orientación directa por medio de su Espíritu. Entonces podemos atribuir poder a Dios porque Dios nos muestra lo que va a hacer y nos dice: créelo. Parece imposible, síguelo creyendo. Más nadie lo cree, tú no dejes de creerlo. Atribuye poder a Dios, porque Él hará. Él prometió, lo verás.
Recuerda lo que dijo Josué. Todo lo que dijo que iba a hacer, lo cumplió. Nada faltó a sus palabras. Déjame decirte, Dios nunca te va a fallar. Nunca quedarás avergonzado, avergonzada por el Señor. Porque Él siempre te va a levantar, siempre te va a sostener, siempre estará contigo, dice la palabra, a donde quiera que vayas. Vaya por favor al libro de Isaías ahora, capítulo 42. Veamos qué nos dice allí la palabra de Dios. Versículo 16. Aquí ahora Dios nos habla de otras cosas. Anteriormente hemos visto cómo Dios liberó a su pueblo de la esclavitud de los egipcios. Cómo Dios sustentó a su pueblo 40 años en un desierto terrible, dice la palabra. Con serpientes y escorpiones. No había comida. Dios le proveyó pan del cielo, maná, que no conocían anteriormente. Dios les dio agua para tomar de la roca, sacó. En el mismo desierto hizo que fluyeran ríos. Como Dios liberó a su pueblo, que queda como ejemplo a nosotros de que para Dios todo es posible. Nada es imposible para Él. Ahora vemos qué más nos dice Dios que puede hacer. No solamente rescatar físicamente a su pueblo, pero también algo más profundo. Dice aquí Isaías 42, verso 16. Dice, y guiaré a los ciegos por camino que no sabían. Les haré andar por sendas que no habían conocido. Delante de ellos cambiaré las tinieblas en luz y lo escabroso en llanura. Estas cosas les haré y no los desampararé. Otra vez, Dios dice aquí que va a guiar ciegos por caminos que no sabían y por sendas que no habían todavía conocido. Y vamos a hablar de ciegos espirituales. Jesús también sana ciegos normalmente, naturalmente, pero en esto que vamos a hablar ahora se va a referir a los ciegos espirituales que están caminando por caminos extraños, andando por sendas peligrosas, no conocen otras, son ciegos y por ahí es que los llevan. Van como robots, van como personas que no saben qué tienen que hacer sin decisión propia muchas veces. Pero Dios dice, les voy a abrir los ojos y les voy a enseñar un nuevo camino. Los voy a hacer que anden por una nueva senda. Dice, voy a cambiar las tinieblas que hay en ellos en luz, porque sus ojos están entenebrecidos, puras tinieblas. Dice, lo escabroso en llanura. Una vida llena de problemas, de situaciones. Dios dice, déjame a mí las cosas. Venid a mí, te daré descanso, te dice el Señor. Deja que yo obre, te dice el Señor. Esos caminos tan en piedras y problemas y espinas, Dios te dice, te lo voy a volver en llanuras. Y estas cosas les haré y no te voy a desamparar, te dice el Señor. Cuando venga una prueba a tu vida, no digas, Dios me dejó, Dios se olvidó de mí. Más bien di, Señor, dame fuerzas para salir adelante en medio de esta situación. Y dame, Señor, la victoria porque sé que tú estás conmigo. Porque Dios dice, no te voy a desamparar. Más vale que lo creas. Más vale que en el momento difícil creas que Dios está en control. Y aún sea una enfermedad que los médicos te digan algún día, la ciencia médica no tiene más opciones para ti. Oh, gloria a Dios. Yo conozco al que tiene superior conocimiento a todos los médicos al mismo tiempo. Y si Él quiere, inmediatamente me levanta de aquí. Aleluya. Aleluya. Porque todo es posible para Dios. Atribuid poder a Dios.
Atribuye poder a Dios, en tu Dios, en el Dios que tú crees, en el Dios que hizo los cielos y la tierra. Él está en control absoluto de todas las cosas. No quiere decir que Él llama lo malo como si fuera bueno. Él es justo y verdadero. Él no hace iniquidad como muchos están diciendo por ahí hoy día. Pero ten cuidado con dudar de Dios. Ten cuidado con creer que Dios te va a soltar, que Dios te va a desamparar. Ten cuidado. Dios sigue siendo fiel. Vaya por favor al Evangelio de Mateo, capítulo 9. Veamos allí algo que Jesús hizo. En estos capítulos anteriores de Mateo 9, desde el capítulo 8, el capítulo 9, Jesús hizo muchos milagros. Cosas que no se habían visto en la tierra, Jesús las estaba haciendo. Y ahora vemos aquí, Mateo 9, el verso 27. Dice así: pasando Jesús de allí, le siguieron 2 ciegos, dando voces y diciendo: ten misericordia de nosotros, Hijo de David. Y llegado a la casa, vinieron a él los ciegos, y Jesús les dijo: ¿creéis que puedo hacer esto? Ellos dijeron: sí, Señor. Entonces les tocó los ojos, diciendo: conforme a vuestra fe os sea hecho. Y los ojos de ellos fueron abiertos. Y Jesús les encargó rigurosamente, diciendo: mirad que nadie lo sepa. Pero salidos ellos, divulgaron la fama de él por toda aquella tierra. Ay, Dios. Aquí vemos 2 ciegos. Creían en que Jesús tenía poder para aún hacerlos ver a ellos. Anteriormente, Jesús a un siervo de un centurión, dice la palabra en el capítulo anterior, que le decía: mi siervo está muy malo, grave. Jesús dice: voy a ir y le voy a sanar. No vayas. No vengas a mi casa, no soy digno de que entres en mi casa. Pero di la palabra y mi siervo sanará. Y Jesús sabía que este hombre tenía una fe tan grande que entendía que si él decía la palabra, aunque sea a la distancia, iba a acontecer lo que Jesús dijera. Y así fue. Jesús le dijo: vete, tu siervo está sano. Y así fue. Estos ciegos sabían que Jesús podía sanarle. Aunque no hay medicina, ni médico, ni nadie que le haya sanado, pero Jesús está por allí. Déjame decirte, Jesús sigue siendo el mismo ayer, hoy y siempre. Y Él está en este lugar. Si tú crees, Él es el Señor de lo imposible. Aleluya. Si tú crees, atribuye poder a Dios y verás su gloria. Reconoce que Dios puede hacerlo, aunque nadie más lo crea, aunque nadie más lo espere. Pero tú lo crees y tú lo esperas, porque tú sabes que Dios es fiel y que Dios cumple sus promesas. Si Él dice algo, lo va a cumplir. Entonces vemos aquí, hermanos, no pudo detener a estos 2 ciegos. Lo que Jesús le dijo: no publiquen nada. Dijeron todo. Hablaron de las bondades del Señor para con ellos. Ahora voy a ir al Evangelio de Juan. Acompáñenme allí, por favor. Juan 14. Ahora la palabra nos dice a nosotros de esta manera. Versículo 11. Jesús, Dios mismo caminando en la tierra, el Hijo de Dios, haciendo obras poderosísimas, calmando la tempestad, echando fuera todo demonio, trayendo paz a todo corazón que esté atribulado, a todo corazón que esté quebrantado, sanando toda enfermedad y dolencia,
El Señor haciendo bienes por todas partes. Ahora le dice a sus discípulos de esta manera. Juan 14, versículo 11. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. ¿Oyó bien? Jesús está diciendo, créeme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. Somos uno. Y si no lo puedes creer, por lo menos mira lo que he hecho. Las obras. Levantando personas que han fallecido. Deteniendo tormentas. Haciendo calmar el mar. Liberando toda clase de endemoniado, etc. ¿Cuántas cosas no hizo el Señor? ¿Crees que puede ser un hombre normal? Es que es el Hijo de Dios, Dios encarnado, que vino a tomar una condición humana semejante a la nuestra en todo, pero sin pecado, pero en una comunión perfecta con el Espíritu Santo y por tanto podía hacer sin excepción todo lo que el Padre decía que se tenía que hacer. Todo. El Padre le daba un respaldo absoluto. Y ellos podían ver que realmente Jesús era quien dijo que era. Jesús es Dios, pero Dios que dejó su trono y vino a la tierra a pagar el precio por nuestros pecados. Y hay muchas religiones que tienen lucha con este versículo, porque dicen, no, Jesús es un segundo Dios, un Diosito, ¿cómo así? ¿Cuántos tú crees que hay? Hay uno solo que hizo el cielo y la tierra, y dice la Biblia que sin Él nada fue hecho de lo que ha sido hecho. Entonces, Jesús es uno con el Padre. Creed que yo soy con el Padre y el Padre es en mí. Dice el verso 12, de cierto os digo, el que en mí cree las obras que yo hago, él las hará también. Y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. ¿Oyó bien? Jesucristo dice aquí que el que en Él cree. Tanta gente dice, sí, yo creo en Jesús. Yo creo que Él murió y resucitó. ¿En serio? ¿De verdad? ¿Crees que Él es el Señor? ¿Crees que Él es el que tiene dominio en el universo? Si Él te da una orden, ¿le vas a obedecer? Puntual, cabalmente, como Él dice. ¿Te vas a someter a su palabra? Etcétera. Porque muchos creen muy trivialmente, superficialmente. Pero el que cree en Él verdaderamente dice, las obras que yo hago hará también, porque yo voy al Padre. No es para vanagloria humana, es porque el Espíritu Santo usará esas vidas para hacer la obra de Dios aquí en la tierra, para gloria del Hijo, y el Hijo glorifica al Padre. Para eso hay que creer que Jesús tiene poder para usar su pueblo, aquellos que en Él creen. Y dice, aún mayores harán. Pero hay que pedirle al Padre en el nombre del Hijo, creyendo, y podremos entonces ver su gloria. Solamente se le pide al Padre en el nombre del Hijo. No hay otra manera. Si usted dice, vaya al Padre en el nombre de eso está fuera de orden. Solo el Hijo de Dios está sentado a la diestra del Padre como intercesor único de toda la humanidad, dice la palabra, porque fue el único que murió en la cruz del Calvario pagando por todos los pecados de los seres humanos. Su sangre derramada en la cruz del Calvario es la que fue aceptada por el Padre para redimir la humanidad perdida. Jesús dice, si algo pidieres al Padre en mi nombre, yo lo haré. Vaya ahora por favor a 2 de Corintios, capítulo 2. Veamos algo que el apóstol Pablo nos habla allí. 2 de Corintios 2, el versículo 14.
nos dice de esta manera: mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. De nuevo, mas a Dios gracias, el cual nos lleva, dice, siempre en triunfo en Cristo Jesús. El verdadero creyente va de gloria en gloria, de victoria en victoria en Cristo Jesús. El verdadero creyente. Y por medio de nosotros, de los creyentes, dice, manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Otra vez, por medio tuyo, por medio mío, por medio de cualquier creyente, el Señor manifiesta el conocimiento que va a traer luz a las personas para que salgan de la oscuridad, de la esclavitud, por medio de nosotros. El conocimiento de Cristo es como un olor grato, fragante para aquellos que van a recibir esa palabra y serán salvos. Y voy a ir al capítulo 4, versículo 3. Pablo dice: pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto. Otra vez, Pablo y los creyentes están predicando de Cristo, predicando la gracia de Dios que ha venido a la humanidad perdida, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna y viva ahora conforme a la voluntad de Dios, negándose a sí mismo, dejando de agradar la carne, etc. Y Dios dice: te voy a levantar, a fortalecer. Pero todavía hay muchos que no creen. Hay muchos que son incrédulos, terriblemente duros de corazón. Hay muchos que están allí creyendo que las cosas en la vida no tienen sentido, etc. Y dice, en ellos todavía el evangelio está escondido. Dice, está encubierto. Ellos se pierden. ¿Por qué? Verso 4. En los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos. ¿Escuchó bien? Es una obra de Satanás el que los incrédulos tienen el entendimiento cegado. No pueden ver la luz. Para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. No pueden ver la luz de Cristo, de su evangelio. La gloria de Dios no la pueden ver, aunque le prediquemos la palabra correctamente, porque el enemigo de las almas los tiene allí. Su entendimiento, dice, entenebrecido. Dice más, verso 5. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. ¿Escuchó bien? Dios hizo que resplandeciera la luz de Cristo en nuestros corazones y hoy día podemos conocer. Está hablando Pablo, un hombre que persiguió la iglesia, un hombre que no creía en Cristo, un hombre, como él narra en el libro de Hechos claramente, que perseguía la iglesia, que estaba de acuerdo que mataran a los creyentes, etc. Y ahora, después que Cristo se le apareció, después que se quitó esa venda de sus ojos, ahora él habla de esta manera. Y dice, por doquier está predicando el evangelio para salvación de los que crean.
Y los que no creen, pues ya saben lo que van a hacer. Según el Evangelio, se perderán porque rechazaron lo que Dios dejó para que nosotros conociéramos. Una pregunta: ¿cuántos estamos predicando el Evangelio de Cristo por amor a Cristo a las almas que están con sus mentes oscurecidas? Personas que viven en tinieblas, esclavizadas de toda clase de pecado. Personas que no tienen un porvenir dichoso a menos que cambien su manera de vivir, a menos que reciban lo que Dios ofrece en Cristo y puedan nacer de nuevo. Pero nosotros tenemos el conocimiento porque ya Dios nos ha iluminado. Podemos hablarles a ellos. No nos callemos, hablemosle. Voy a terminar el mensaje en 2 de Pedro, capítulo 3, pero voy a leer el capítulo completo porque hay mucho allí, aunque no haya mucho tiempo para aclarar muchas cosas. 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 1. Mire lo que nos dice la palabra de Dios. Amados, esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas, y del mandamiento del Señor y Salvador dado a vuestros apóstoles, sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias, y diciendo: ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Paremos allí. Dice la palabra que en el tiempo postrero habría burladores que se van a burlar de la segunda venida de Cristo, preguntando y diciendo de manera burlona que ¿dónde está eso que usted ha dicho y que tantos años han dicho si todo sigue igual? Olvídelo. Muchas personas incluso se pusieron a poner fechas para vergüenza de ellos y del Evangelio, porque Jesucristo dijo: nadie sabe ni el día ni la hora, solo el Padre. Nadie, cualquiera que ponga fecha está violando la palabra del Señor. Pero de que va a venir el momento. Pero tengamos en cuenta esto: muchos se burlan. Y porque ellos se burlen, no nos dejemos afectar nosotros. Porque si Jesús prometió que volvería, volverá. Él dijo: en la casa de mi Padre hay muchas moradas. Voy a prepararles lugar para luego volver a llevarlos conmigo, para que donde yo estoy, ustedes también estén. Él dijo que volvería por su pueblo. Y la Biblia en varios lugares explica cómo va a hacer esto. Pero muchos se burlan. Pero ¿qué más dice? Verso 5. Estos, los burladores, ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste, por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. Verso 7. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Si usted puede ver el verso 5, dice que ignoran que fueron hechos
por la palabra de Dios los cielos y la tierra. Ignoran voluntariamente, pero también lo ignoran porque lo han recibido como información válida en las escuelas, que dicen que Dios no creó nada, que todo salió de la nada, sin ningún objetivo, sin ningún propósito, donde no había nada, de repente salió todo con el orden que hay en el universo y todas las leyes que rigen el universo. Y vemos la inmensidad del universo, los millones y millones de galaxias que hay. Vemos la inmensidad también de la creación y en la tierra y en todo lugar a nivel atómico. Vemos a nivel subatómico de partículas cuánta perfección hay allí. Tanta diversidad en el ADN, en el ARN, que decimos cómo todo salió de la nada. Eso dicen ellos. Pero muchos creen eso. Y no creen que Dios dice en su palabra la verdad, que dijo que por medio de su palabra creó todas las cosas. Y la mayoría de incrédulos hoy en día salen de las escuelas por causa de lo que les enseñan allí. Pero Dios quiere que ellos también conozcan la verdad. Por eso mire cómo dice el verso 8. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Si no ha venido es porque hay almas para salvar todavía. Si no ha venido es porque la iglesia tiene una misión que cumplir todavía. Si no ha venido es porque el Señor sigue teniendo paciencia para que más personas puedan recibir el conocimiento de la verdad y ser libres. Para que más personas reciban la luz de Cristo y puedan sus corazones ser iluminados y su entendimiento, sus ojos sean abiertos y puedan caminar por esa nueva senda de luz que Dios ahora prepara para todos nosotros. Otra vez, el Señor no retarda su promesa como algunos la tienen por tardanza, sino es paciente, paciente. Verso 10. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán? ¿Escuchó bien? Dice la palabra que las cosas que hay hoy día que vemos serán deshechas. Y nos dice, si todo va a ser deshecho, ¿cómo no vamos a andar nosotros debemos andar de una manera piadosa, santa, apartados del mal? Eso espera el Señor. Esperando al Señor, esperando su venida. Eso quiere el Señor. Verso 13. Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles en paz. Es una promesa y Dios cumple su promesa, pero que nosotros seamos diligentes para que el día que el Señor cumpla esa promesa de venir por su pueblo,
nos halle irreprensibles, en paz, nos dice aquí. ¿Será que ya estamos así? Quiera Dios. Mantengámonos así. Dios es poderoso para guardarnos sin caídas, dice la palabra. Verso 15. Y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales, y cuidado porque hoy en día se ve más esto, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Hoy día abunda la cantidad de pseudo maestros de la Biblia que dicen lo que quieren decir, sacando de contexto la palabra, como dice aquí, torciendo la palabra, pero el fin de ellos será la perdición, porque Dios sigue siendo juez justo y Dios llama las cosas como son. Dios no llama al pecado como que está bien, ni al que es justo como el que está en pecado. Pero Dios perdona al pecador que se arrepiente, dice la palabra. Pero personas que viven predicando cosas antibíblicas están provocando que la humanidad que está perdida se crea que todo está bien. Y eso sí es terrible. Termino con estos dos últimos versículos. Así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Aleluya. 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 Crezcamos en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesús. Si un día estás leyendo algunas de las cartas que, como dice el apóstol Pedro aquí de Pablo, algunas cosas son difíciles, haz referencia a los evangelios. Ve allí a ver las enseñanzas de Jesucristo. Estúdialas porque ahí te va a traer luz a lo que no puedas comprender que alguna carta diga. Lo que Jesús dijo de tantos temas traerán una luz a tu entendimiento que podrás entonces analizar correctamente cualquier pasaje que tenga difícil interpretación de cualquier carta del apóstol Pablo o de otro que Dios haya dispuesto. Hermanos queridos, de nuevo, Dios cumple sus promesas. No lo olvides. Lo que Dios te ha prometido, espéralo. Pero también, revísate. No vaya a ser que haya un obstáculo de parte tuya que esté impidiendo la bendición, la promesa que se cumpla. Recuerda aquel pueblo de Israel con la promesa saliendo de Egipto y luego ellos con su manera de actuar llevaron un castigo de 40 años antes de recibir lo que Dios les había prometido. Que no pase con ninguno de nosotros. Que no haya en ninguno de nosotros algo que sea que Dios dice, no acepto eso, rechazo eso, no te voy a dar lo que esperas hasta que esto se resuelva. Pero si sabes de algo, es el momento de ponerte en cuentas con Dios. Si Dios te muestra que había en tu corazón alguna dureza, alguna duda del poder de Dios, de su fidelidad, en esta hora, reconócelo delante de Él y pídele que te perdone el creer así. Y ahora ríndete a Cristo. Pongámonos en pie, por favor. Vamos a orar.
Aleluya. Bendito eres, Dios, para siempre. Padre Santo, Padre bueno, Padre eterno. Gracias, Dios. Gracias por tu bendita palabra que nos has dejado. Por tu Santo Espíritu que está con nosotros, en nosotros, y nos muestra, Señor, lo que tú quieres enseñarnos en tu palabra. Gracias, Padre. Gracias por darnos a nosotros todos conocimiento de ti, de tu Hijo Jesús, de las cosas eternas. Gracias, Dios, por abrir nuestro entendimiento, quitando ese velo, esa oscuridad que había en nuestras mentes, que nos hacía llevar hacia caminos extraviados, tomando decisiones equivocadas. Gracias, Padre, por salvarnos, por traernos a una nueva senda, por abrir nuestros ojos y permitirnos ver la luz que es Cristo y la obra que ha hecho por todos nosotros. Gracias, Dios. En esta hora, Padre, cualquier persona que por alguna razón ha dudado de tu fidelidad, de tu poder, de tu buena voluntad hacia él, hacia ella, dale fuerzas, aumenta la fe de tu pueblo, Señor. Haznos ver que tú estás en control y que llegará el día en que tendremos que decir, como dijo Josué, ninguna palabra faltó de lo que dijo que haría. Ninguna palabra. Declararemos, Dios, que tú eres fiel, siempre fiel. Tú eres todopoderoso. Tú llamas las cosas que no son como si fueran. Tú abres puertas que nadie puede cerrar. Tú cierras puertas que nadie puede abrir. Tú abres camino en el mar. Tú abres ríos allí en el desierto. Tú eres Dios, creador del cielo y de la tierra y sustentador de todo. En ti creemos, en ti confiamos. Perdona a cualquier persona que se ha desviado. Redarguye sus corazones y permite que se arrepienta, porque tú dices que no quieres que nadie se pierda, sino que todos vengan al arrepentimiento. En tus manos encomendamos cada una de nuestras vidas para que nos uses y que podamos hablar y nuestras palabras sean como ese olor fragante de Cristo a todos los que la escuchen, Señor, para tu gloria y honra. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Denle un fuerte aplauso al Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. Sus promesas, cumple su palabra, guías mi destino, Dios de pacto, vivo en tus promesas, descanso en tu palabra, por tu gracia estoy aquí. Dios de pactos, guarda sus promesas, que cumples tu palabra, que guías mi destino. Dios de pactos, confío en tus promesas, descanso en tu palabra, por tu gracia estoy. Al abrigo de tu gloria puedo estar junto a ti. Al ver tus
santidad. Estoy maravillado ante ti y tu amor. Nunca más seré igual al salir de este santísimo lugar. Dios de pacto, que guardas tus promesas, que cumples tu palabra, que guías mi destino. Dios de pacto, confío en tus promesas, descanso en tu palabra, por tu gracia estoy aquí. Tengo redención por la sangre que descansa en tu altar. Para mí la gracia y el perdón son los frutos de vivir en comunión y adoración. Nunca más seré igual a salir de este santísimo lugar. Dios de pactos, que guardas sus promesas, que cumples tu palabra, que guías mi destino. Dios de pactos, confío en tus promesas, descanso en tu palabra, por tu gracia estoy aquí. Y Dios de pactos, que guardas tus promesas, una vez más, que cumples tu palabra, que guías mi destino. Dios de pactos, confío en tus promesas, descanso en tu palabra, por tu gracia estoy aquí. Estoy aquí, Señor. Aleluya, tú eres fiel, Señor. Tú cumples tus promesas. Tú guardas tu palabra. Tú eres fiel. Gracias, Señor. Ayúdanos a ser fieles a ti en todo, Señor. Porque tú eres fiel con nosotros en todo, Señor. Ayúdanos. Cualquier área débil, fortalécela, Señor. Y danos entendimiento amplio de cuál es tu voluntad perfecta para hacerla con tu ayuda, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Dios, por este tiempo tan hermoso que nos has permitido tener aquí juntos y a la distancia con los hermanos que en espíritu y verdad están reunidos con nosotros todos. Gracias, Padre. Te rogamos, Dios, que tu santa palabra que ha sido sembrada hoy en los corazones de las personas que han escuchado hoy o más tarde sea dando fruto abundante para tu gloria, al 100%, Señor. Que sea recibida en corazones fértiles, dispuestos a poner en práctica tu palabra. Y ayúdanos, Dios, ayúdanos a servirte, ayúdanos a hablar a aquellos
que tienen su mente oscurecida. Ayúdanos, Dios. Quita todo temor. Quita aquello, Señor, que nos detiene. Esa falta de competencia. Haznos ver que eres tú que nos haces ministros competentes por tu Santo Espíritu que mora en nosotros. Para la gloria tuya, Señor. Te ruego, Señor, que lleves con tu bien, en paz, a cada uno de mis hermanos donde han de ir, Señor. Guarda sus vidas, usa sus vidas, llénales de tu Espíritu Santo cada día, que todos puedan, Señor, usar todos los medios que tú dispones para hacer la obra tuya, Señor, y que tú respaldes todo lo que tu pueblo haga para ti, Señor. Gracias, Padre. Gracias por darnos toda bendición, porque tu palabra nos dice que hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestes. A ti te damos honor y gloria. Y toda actividad de esta semana, Señor, síguenos respaldando en ellas. Sigue motivando a las personas a unirse. Sigue motivando, Señor, a personas a que vengan a servirte en diferentes áreas de necesidad que hay en esta tu obra, Señor. Síguenos equipando y sigue ampliando el terreno, el territorio. Sigue ayudándonos a extender nuestras estacas para que seas tú, Señor, que puedas traer más pueblo. Los que están aquí en esta ciudad y donde quiera se encuentren en todas partes del mundo. A ti te damos honor y gloria en el nombre de Jesús. Amén y amén.